Imagina que estás a punto de descubrir el misterio más hermoso de toda la Biblia. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas del Apocalipsis, hay pistas escondidas que nos revelan algo increíble sobre Dios. No es solo uno, pero tampoco son tres dioses diferentes. Es algo mucho más maravilloso. Durante miles de años, el pueblo de Dios fue descubriendo poco a poco esta verdad asombrosa. Hoy vas a ver cómo la Biblia misma nos enseña sobre la Trinidad de una manera tan clara que hasta un niño puede entenderlo. Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver a Dios para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios quiso que su pueblo entendiera algo muy importante. Solo hay un Dios verdadero. Cuando Moisés habló al pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, les dijo las palabras más importantes que jamás escucharían. En Deuteronomio 6:4 declaró con voz firme: «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Esta no era solo una frase bonita que se dice de vez en cuando, era la base sólida de todo lo que creerían por el resto de sus vidas. El pueblo de Israel vivía rodeado de naciones que adoraban muchos dioses diferentes. Los egipcios tenían más de 2000 dioses. Los cananeos adoraban a Baal, a Asera, a Moloc y muchos otros. Tenían dioses para la lluvia, para la guerra, para el amor, para la fertilidad, para todo lo que se te ocurra. Era un mundo lleno de confusión religiosa donde la gente no sabía a quién orar ni qué creer realmente. Pero Dios le mostró a Israel que Él era completamente diferente. No era uno entre muchos, sino el único Dios verdadero que existía. En Isaías 44:6, Dios mismo proclamó con autoridad absoluta: «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». Y en Isaías 45:5-6 añadió: «Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo». Esta verdad era tan importante y tan fundamental que se convirtió en el corazón latente de la fe judía. Cada día, mañana y tarde, cada familia judía repetía estas palabras sagradas. Los niños las aprendían antes de saber caminar bien. Los padres las susurraban a sus hijos antes de dormir. Los ancianos las recordaban en sus últimos momentos. Era más que una creencia religiosa. Era su identidad como pueblo escogido de Dios. Cuando otros pueblos preguntaban qué hacía diferentes a los judíos, la respuesta era simple: nosotros creemos en un solo Dios. Esta fe inquebrantable en un solo Dios los sostuvo durante siglos de persecución, exilio y sufrimiento. Era su fortaleza y su esperanza. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Este mismo Dios único, este Dios que había insistido tanto en que era uno solo, comenzó a revelarse de maneras que sorprendieron a todos. Sin dejar de ser uno, sin contradecir su unidad perfecta, comenzó a mostrar que dentro de esa unidad había algo más profundo, algo más rico, algo que tomaría siglos entender completamente. Era como si Dios hubiera estado preparando a su pueblo paso a paso para una revelación que cambiaría todo. Algo realmente curioso sucede desde la primera página de la Biblia, y durante siglos los estudiosos han notado esta particularidad fascinante. Cuando leemos en Génesis 1:1, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra», la palabra que se usa para Dios en el idioma original hebreo es Elohim. Esta palabra es plural, como si dijéramos dioses, pero increíblemente el verbo creó está en singular. Es como si dijéramos los dioses creó en español, lo cual suena extraño y gramaticalmente incorrecto. Los antiguos judíos, que conocían perfectamente su idioma, sabían esto muy bien. No lo veían como un error de traducción, ni como una equivocación de los escribas. Lo veían como una pista divina, como una señal de algo mucho más profundo.
Dios era definitivamente uno, eso estaba clarísimo, pero había algo plural en su naturaleza esencial. Era como si dentro de la unidad perfecta e indivisible de Dios hubiera una riqueza, una complejidad, una plenitud que las palabras humanas apenas podían comenzar a expresar. Esta forma plural no aparece solo una vez por casualidad. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Elohim aparece más de 2500 veces. Cada vez que los hebreos leían sobre Dios, veían esta palabra plural que les recordaba que había misterio en la naturaleza divina. Luego, en Génesis 1:26, sucede algo aún más sorprendente y revelador. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Con quién hablaba Dios? No había nadie más allí en ese momento de la creación, solo Él existía. No había ángeles creados todavía, no había seres celestiales, no había absolutamente nadie más. Pero Dios usa palabras en plural, hagamos y nuestra. Era como si Dios fuera una familia perfecta conversando entre sí sobre el proyecto más importante de la creación. En Génesis 3:22, después de que Adán y Eva pecaron, Dios vuelve a usar esta forma plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez aparece este nosotros misterioso. Y en Génesis 11:7, cuando Dios decide confundir las lenguas en la Torre de Babel, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Los judíos antiguos sabían que Dios no hablaba con nadie más, porque solo hay un Dios. Pero también sabían que estas palabras estaban ahí por alguna razón importante. Algunos rabinos antiguos comenzaron a hablar de diferentes aspectos o manifestaciones de Dios. Otros hablaban de la sabiduría de Dios como si fuera casi una persona separada, pero unida a Él. Esta forma plural aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. No era casualidad ni error de traducción. Era Dios mismo preparando cuidadosamente a su pueblo para entender que su unidad era más rica, más hermosa, más compleja de lo que podían imaginar con sus mentes humanas limitadas. Era uno, definitivamente uno, pero no solitario. Era uno, pero no simple. Era uno en una forma que solo Él podía ser, de una manera que desafiaría todas las categorías humanas. A lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, algo extraordinario comenzó a suceder repetidamente. Dios se apareció a las personas de maneras que dejaban a todos completamente asombrados y confundidos al mismo tiempo. Estas apariciones especiales y misteriosas se llaman teofanías, que significa literalmente apariciones de Dios. Pero lo más interesante y desconcertante es que muchas veces Dios aparecía como el ángel de Jehová, pero este ángel hablaba como si fuera Dios mismo, actuaba con la autoridad de Dios y recibía adoración como Dios. La primera vez que esto sucedió fue con Agar, la sierva de Sara. Cuando Agar huyó al desierto porque Sara la trataba mal, se encontró sola, embarazada y desesperada junto a una fuente de agua. Allí se le apareció el ángel de Jehová. Pero algo increíble pasó en esa conversación. En Génesis 16:13 leemos: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Agar se dio cuenta de que había estado hablando cara a cara con Dios mismo, aunque se había presentado como un ángel. No era un ángel común enviado por Dios, sino Dios mismo apareciendo en forma angélica. Era tan real que Agar pudo verlo, hablar con él y recibir promesas directamente de sus labios.
Lo mismo pasó con Abraham de manera aún más dramática. En Génesis 18, 3 varones llegaron a visitarlo mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Abraham corrió a recibirlos con hospitalidad, pero pronto se dio cuenta de que uno de ellos era especial. Este visitante era llamado Jehová en el texto y Abraham se dirigía a él como Señor, con un respeto que reservaba solo para Dios. Este visitante misterioso prometió que Sara, que ya era anciana, tendría un hijo. Cuando Sara se rió por dentro al escuchar esto, el visitante le preguntó a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Era Dios mismo hablando, conociendo los pensamientos secretos del corazón de Sara, haciendo promesas que solo Dios podía cumplir. Pero la experiencia más intensa fue la de Jacob. En Génesis 32, 24, 30, después de enviar a su familia al otro lado del río Jaboc, Jacob se quedó solo. Allí, durante toda la noche, luchó con un varón misterioso. Era una lucha física real, intensa, que duró hasta el amanecer. Cuando el varón vio que no podía vencer a Jacob, le tocó el encaje del muslo y se lo dislocó. Al final de esta lucha extraordinaria, Jacob le pidió una bendición a este varón, y el varón le cambió el nombre de Jacob a Israel, diciendo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces, Jacob dijo algo asombroso: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob entendió que había luchado toda la noche con Dios mismo, aunque tenía forma humana. Moisés también tuvo encuentros similares. En Éxodo 3, cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Cuando se acercó a investigar, el ángel de Jehová le habló desde la zarza. Pero inmediatamente el texto dice que vio Jehová que él se acercaba a mirar y lo llamó Dios de en medio de la zarza. El ángel de Jehová era Jehová mismo. En Éxodo 23, 20, 21, Dios le prometió a Moisés: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este ángel tenía el nombre de Dios en él y podía perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Estas apariciones no eran confusión ni politeísmo. Los escritores bíblicos sabían perfectamente que solo hay un Dios, pero también sabían que este Dios único podía manifestarse de diferentes maneras sin dejar de ser el mismo Dios. Era como si tuviera diferentes formas de revelarse a su pueblo, preparándolos paso a paso para entender verdades más profundas sobre su naturaleza compleja y hermosa. Llegamos ahora al momento más claro y definitivo del Nuevo Testamento, donde las tres personas de la Trinidad aparecen juntas de manera simultánea y visible. Jesús había crecido durante 30 años como un hombre común en el pequeño pueblo de Nazaret. Trabajaba como carpintero, vivía una vida sencilla, pero llegó el día en que todo cambiaría para siempre. Se acercó al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista predicaba con poder y bautizaba a multitudes que venían confesando sus pecados. Juan el Bautista era un hombre extraordinario. Vivía en el desierto, se vestía con pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, y predicaba con una autoridad que hacía temblar a los más religiosos de su época. Multitudes venían desde Jerusalén y toda Judea para escucharlo. Pero cuando Juan vio llegar a Jesús, algo cambió en su expresión. Juan se sorprendió profundamente cuando vio que Jesús quería ser bautizado. En Mateo 3:14,
Juan le dijo con humildad genuina: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Juan sabía en su corazón que Jesús era especial, diferente a todos los demás que venían confesando sus pecados y arrepintiéndose. Jesús no tenía pecados que confesar, no tenía nada de qué arrepentirse, era puro, santo, perfecto. Pero Jesús insistió con firmeza amorosa. En Mateo 3:15 le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Jesús no se bautizaba porque tuviera pecados, sino porque quería identificarse completamente con la humanidad que había venido a salvar. Quería cumplir todo lo que Dios requería, hacer todo lo que era correcto y justo. Entonces sucedió algo que nadie había visto jamás en toda la historia de la humanidad. Mateo 3, 16, 17 nos cuenta con detalle lo que pasó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento glorioso e irrepetible estaban presentes las tres personas divinas de manera clara, distinta y simultánea. Jesús, el Hijo, estaba saliendo del agua del río Jordán, chorreando agua, completamente humano, pero también completamente divino. El Espíritu Santo descendía desde el cielo en forma visible como una paloma, suave pero poderoso, posándose sobre Jesús como una unción divina. Y el Padre hablaba audiblemente desde el cielo, con una voz que todos pudieron escuchar, declarando su amor y aprobación por el Hijo. No eran tres dioses diferentes actuando por separado, sino un solo Dios en tres personas, revelándose completamente, por primera vez en la historia. Era como si Dios hubiera quitado el velo que había ocultado su naturaleza trina durante siglos y dijera: «Ahora sí pueden ver quién soy realmente». Juan el Bautista y todos los que estaban allí fueron testigos, privilegiados de este momento único e histórico. Vieron que Jesús no era solo un hombre bueno, ni solo un profeta más, sino el Hijo de Dios en persona. Entendieron que el Espíritu Santo no era solo una fuerza o una influencia, sino una persona real que podía descender, morar y ungir. Y escucharon la voz misma del Padre expresando su amor infinito por el Hijo. Lucas 3:22 añade un detalle hermoso. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. No era solo una sensación o una impresión mística, sino algo visible, tangible, real. Marcos 1:10 dice que Jesús vio abrirse los cielos. Era una experiencia sobrenatural, pero completamente real y verificable. Este momento cambió todo. A partir de aquí, Jesús comenzó su ministerio público con poder. Los discípulos que lo siguieron entendieron que no estaban siguiendo a un maestro común, sino al Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo y aprobado por el Padre. Después de su bautismo, cuando Jesús comenzó su ministerio público, empezó a enseñar cosas que nadie había escuchado jamás. Sus palabras eran diferentes a las de cualquier rabino o maestro de la ley. Hablaba del Padre no como un concepto teológico lejano y abstracto, sino como alguien íntimo, cercano, personal. Era como si conociera al Padre de una manera que nadie más conocía. En Juan 5:17, cuando los judíos lo criticaron por sanar en Mindosíntesin sábado, Jesús les respondió algo que los escandalizó profundamente: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». No dijo nuestro Padre como cualquier judío piadoso hubiera dicho, sino mi Padre de una manera única y especial. Los judíos inmediatamente entendieron las implicaciones. Juan 5:18 nos dice: «Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús explicó su relación con el Padre de una manera que era a la vez hermosa y misteriosa. En Juan 10:30 hizo la declaración más clara posible: yo y el Padre uno somos. Esta declaración causó tal revuelo que los judíos tomaron piedras para apedrearlo, acusándolo de blasfemia. Pero Jesús no dijo que era el Padre, sino que eran uno. Era una unidad perfecta, pero manteniendo distinción personal. Como dos personas que se aman tanto que piensan y actúan como una sola, pero siguen siendo dos personas distintas. En Juan 14:9, cuando Felipe le pidió que les mostrara al Padre, Jesús le respondió: «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?» Jesús era la imagen perfecta del Padre, la revelación completa de quién es Dios. Pero al mismo tiempo, en Juan 14:28, dijo: «El Padre mayor es que yo», mostrando que había distinción entre ellos. Luego Jesús comenzó a hablar extensamente sobre otra persona divina, el Espíritu Santo. En Juan 14:16-17 les hizo una promesa extraordinaria a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». La palabra «otro» que usó Jesús es extremadamente importante para entender la Trinidad. En griego hay dos palabras diferentes para otro. Heteros significa otro, de diferente tipo, y aios significa otro del mismo tipo. Jesús usó aios. El Espíritu Santo sería otro consolador exactamente como Jesús, con la misma naturaleza divina, el mismo poder, la misma autoridad, pero una persona distinta. En Juan 16:7, Jesús explicó por qué era necesario que Él se fuera. «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». El Espíritu Santo vendría a hacer una obra especial que requería que Jesús regresara al Padre. En Juan 16:13-15, Jesús siguió explicando la obra del Espíritu Santo. «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber». Aquí vemos la hermosa relación entre las tres personas divinas trabajando en perfecta armonía. El Padre envía al Espíritu. El Hijo ruega al Padre por el Espíritu. El Espíritu glorifica al Hijo y toma las cosas del Padre y del Hijo para revelarlas a los creyentes. Son tres personas distintas, pero trabajando juntas para el mismo propósito divino. En Juan 15:26, Jesús añadió: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Aquí vemos que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo, y que el Espíritu procede del Padre, pero también da testimonio del Hijo. Estas enseñanzas de Jesús fueron revolucionarias. Por primera vez en la historia, alguien hablaba de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera clara y directa. No eran tres dioses, sino tres personas en un solo Dios, trabajando juntas en amor perfecto para la salvación de la humanidad. Después de su muerte y resurrección victoriosa,
Jesús se reunió con sus 11 discípulos en un monte en Galilea para darles la misión más importante y trascendental de sus vidas. No era solo un encargo cualquiera que podrían cumplir o no según sus ganas, sino el plan maestro que cambiaría al mundo entero para siempre. Las palabras que les dijo en ese momento quedarían grabadas en sus corazones, mentes y almas para el resto de sus días. En Mateo 28, 18, 20, Jesús les encomendó con autoridad absoluta, y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Algo absolutamente increíble y revolucionario sucede en estas palabras que cambiaron la historia para siempre. Jesús dice en el nombre, no en los nombres. Es un solo nombre, singular, pero es el nombre de 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto era completamente revolucionario para estos judíos que habían crecido recitando: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los discípulos entendieron inmediatamente las implicaciones profundas de esta comisión. Estas 3 personas compartían la misma naturaleza divina, el mismo poder absoluto, la misma autoridad eterna, el mismo nombre sagrado. No eran 3 dioses trabajando juntos, sino un solo Dios en 3 personas ordenando la evangelización del mundo. La palabra nombre en la cultura bíblica representaba mucho más que una simple etiqueta o identificación. El nombre representaba la naturaleza, el carácter, la autoridad, el poder, la esencia misma de la persona. Cuando Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba declarando que estas 3 personas comparten la misma esencia divina, el mismo carácter santo, la misma autoridad suprema. Desde ese momento histórico en adelante, cada vez que alguien se bautizaba en la iglesia primitiva, se hacía en el nombre de estas 3 personas divinas. No era solo una fórmula bonita que sonaba bien, sino una declaración poderosa y pública de fe. La persona que se sumergía en las aguas del bautismo estaba diciendo ante todo el mundo que pertenecía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por igual, que los 3 tenían autoridad sobre su vida, que los 3 eran su Dios. Los apóstoles tomaron esta comisión con una seriedad absoluta que cambió sus vidas para siempre. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ahora predicaba con valor ante miles. Juan, que había huido cuando arrestaron a Jesús, ahora escribía sobre el amor de Dios sin temor. Tomás, que había dudado de la resurrección, ahora proclamaba: «Señor mío y Dios mío», sin vacilar. Comenzaron a predicar por todo el mundo conocido, desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano. Y siempre bautizaban usando esta fórmula trinitaria que Jesús les había dado. Era su forma práctica y visible de mostrar que la salvación no venía de una sola persona trabajando sola, sino de las 3 personas divinas trabajando juntas en perfecta armonía: el Padre que ama al mundo, el Hijo que muere por el mundo y el Espíritu Santo que transforma al mundo. En Hechos 2, 38, 39, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron, les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Aquí vemos la obra de las 3 personas,
el arrepentimiento hacia Dios Padre, el bautismo en nombre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Los apóstoles, especialmente Pablo, comenzaron a escribir cartas inspiradas a las iglesias que fundaban por todo el mundo mediterráneo. En estas cartas, algo hermoso e inconfundible se repetía una y otra vez como un patrón divino. Bendiciones que mencionaban naturalmente a las tres personas de la Trinidad. No era algo forzado ni artificial, sino una forma completamente natural de expresar su fe profunda en el Dios Trino. En 2 Corintios 13:14, Pablo terminó su segunda carta a los Corintios con estas palabras memorables: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Era una bendición completa y perfecta que incluía a las tres personas divinas, cada una contribuyendo algo especial e irreemplazable a la vida de los creyentes. Observa cómo Pablo distribuye las bendiciones. La gracia viene del Señor Jesucristo, el amor viene de Dios Padre y la comunión viene del Espíritu Santo. No es casualidad ni repetición innecesaria. Cada persona de la Trinidad tiene un papel específico en bendecir a los creyentes, pero las tres trabajan juntas para el mismo propósito glorioso. En Efesios 1:3-14, Pablo escribió una de las bendiciones más largas y hermosas de toda la Biblia, mostrando detalladamente cómo cada persona de la Trinidad participaba en la salvación de los creyentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos claramente la obra de cada persona. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo nos redimió con su sangre preciosa, y el Espíritu Santo nos selló como garantía eterna de nuestra herencia celestial. Pedro también escribió sobre esto con gran claridad. En 1 Pedro 1:2 saludó a los creyentes esparcidos por el mundo como elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nuevamente vemos a las tres personas trabajando juntas: el Padre que elige, el Espíritu que santifica y Jesucristo cuya sangre nos limpia. En Judas 20:21 encontramos otra referencia trinitaria preciosa. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí vemos cómo los creyentes se relacionan con las tres personas. Oramos en el Espíritu Santo, nos conservamos en el amor del Padre y esperamos la misericordia de Jesucristo. Estas bendiciones no eran solo palabras bonitas que sonaban bien al final de las cartas. Los apóstoles habían aprendido directamente de Jesús que Dios era trino, y ahora lo expresaban naturalmente en todos sus escritos. Para ellos era imposible hablar de Dios sin incluir automáticamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:4-5, Juan escribió: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo,
el testigo fiel. Aquí vemos una bendición que viene del Padre Eterno, de los 7 Espíritus, una referencia al Espíritu Santo en su plenitud, y de Jesucristo. En Tito 3, 4, 6, Pablo explicó la salvación de manera trinitaria. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. La salvación viene del Padre, es aplicada por el Espíritu Santo y nos llega a través de Jesucristo. Para los apóstoles, la Trinidad no era una doctrina complicada que tenían que explicar a los filósofos, sino la realidad diaria de su relación con Dios. Vivían, respiraban y ministraban en la presencia constante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no solo nos muestra que existen 3 personas divinas trabajando juntas en perfecta armonía, sino que también nos enseña algo fundamental. Han existido desde toda la eternidad pasada y existirán en toda la eternidad futura. No hubo un momento en el tiempo cuando solo existiera el Padre y luego aparecieran el Hijo y el Espíritu Santo. No hubo un punto en la historia cuando Dios decidiera multiplicarse o dividirse. Las 3 personas han existido siempre, desde antes del tiempo mismo, desde antes de que existiera cualquier cosa creada. En Juan 1:1-2, el apóstol Juan comenzó su evangelio con palabras que sacudieron el mundo para siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo, que Juan claramente identifica como Jesús en el versículo 14, existía desde el principio absoluto. No fue creado, no fue formado, no apareció en algún momento. Existía desde toda la eternidad. La palabra griega era, que Juan usa aquí, es extremadamente significativa. No dice llegó a ser o fue hecho, sino era, indicando existencia continua sin principio. Jesús existía desde el principio, estaba con Dios en perfecta comunión y al mismo tiempo era Dios. En esencia, era una distinción personal y una unidad esencial al mismo tiempo. En Juan 17:5, cuando Jesús oró al Padre antes de ir a la cruz, dijo algo que revela su eternidad preexistente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús tenía gloria con el Padre desde antes de la creación del mundo. No era algo nuevo que estaba pidiendo, sino algo que había tenido desde siempre. En Juan 17:24, Jesús siguió orando. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor entre el Padre y el Hijo no comenzó cuando Jesús nació en Belén, sino que existía desde antes de que existiera el universo. El libro de Proverbios nos da una imagen hermosa de la sabiduría de Dios, que muchos estudiosos entienden como una referencia al Hijo antes de encarnarse. En Proverbios 8:22-31, la sabiduría dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esta descripción poética
Muestra al Hijo trabajando junto al Padre en la creación desde toda la eternidad, disfrutando perfecta comunión y colaboración divina antes de que existiera cualquier cosa creada. El Espíritu Santo también aparece desde el principio mismo de la creación. En Génesis 1:2 leemos: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Desde el primer momento de la creación registrada en la Biblia, el Espíritu de Dios estaba presente y activo, moviéndose con poder creador. En Hebreos 9:14 se habla específicamente del Espíritu Eterno, mostrando claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza temporal o una energía que Dios creó para ciertos propósitos, sino una persona divina eterna como el Padre y el Hijo. La palabra eterno significa sin principio ni fin, existiendo fuera del tiempo. En Salmo 139, 7, 8, David escribió: «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás». El Espíritu de Dios es omnipresente, una característica que solo Dios posee. Isaías 63, 10, 11 habla del Espíritu Santo como una persona que puede ser contristada. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: «¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu?». En Miqueas 5:2, hablando del Mesías que nacería en Belén, el profeta escribió: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». El Mesías tendría un nacimiento temporal en Belén, pero sus salidas o existencia eran desde los días de la eternidad. La Trinidad no fue una invención humana desarrollada siglos después de Cristo. No fue algo que los teólogos inventaron para complicar la fe. Desde toda la eternidad, antes de que existiera el tiempo, el espacio, los ángeles o cualquier cosa creada, Dios ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas con roles únicos, pero un solo Dios verdadero, viviendo en perfecta comunión, amor y armonía desde antes de que comenzara la historia. Cuando comenzamos a entender la naturaleza profunda de la Trinidad, descubrimos que el Padre ocupa una posición única y especial dentro de la deidad. No es que sea más importante o más divino que el Hijo o el Espíritu Santo, sino que actúa como la fuente eterna y el origen de la divinidad. Es como un manantial que nunca se agota, del cual fluye toda la vida divina. En 1 Corintios 8:6, Pablo escribió algo fundamental. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí vemos que el Padre es presentado como aquel del cual proceden todas las cosas, mostrando su papel como fuente original. Esta posición del Padre no significa que existiera antes que el Hijo o el Espíritu Santo. Los tres son coeternos, pero hay un orden lógico en sus relaciones. El Padre es llamado Padre precisamente porque engendra eternamente al Hijo. En Juan 5:26, Jesús explicó: «Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo». Esta generación del Hijo por el Padre no es un evento que sucedió en el tiempo, sino una relación eterna. En Juan 1:18 leemos: «A Dios nadie le vio jamás,
El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito no significa creado, sino único en su especie, el único de su clase. El Hijo es único, porque es el único que es eternamente engendrado por el Padre. El Padre también es quien envía tanto al Hijo como al Espíritu Santo en sus misiones. En Juan 3, 16, 17 encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 14, 26, Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre es quien toma la iniciativa en el plan de salvación, enviando tanto al Hijo como al Espíritu Santo para cumplir propósitos específicos. Esta autoridad del Padre no es autoritarismo o dominación, sino amor puro expresado en liderazgo perfecto. En Efesios 1, 3, 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre es quien planifica, quien escoge, quien bendice, siempre actuando en perfecto amor. El Padre es invisible e inaccesible directamente para los seres humanos. En 1 Timoteo 6:16, Pablo escribió sobre Dios: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Solo podemos conocer al Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El Hijo de Dios tiene una naturaleza absolutamente única en todo el universo. Es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo, sin confusión ni separación entre estas dos naturalezas. Juan lo presenta de una manera extraordinaria al llamarlo el Verbo o la Palabra. En Juan 1:1, Juan escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra griega logos, que se traduce como verbo o palabra, era un concepto que tanto los judíos como los griegos podían entender. Para los judíos, la palabra de Dios era poderosa, creativa, eficaz. Para los griegos, el logos era la razón divina que ordenaba el universo. Pero Juan va mucho más allá de estas ideas humanas. Su verbo no es simplemente una fuerza o un principio, sino una persona divina real que existía desde la eternidad. En Juan 1:14, Juan explica el misterio más grande de la historia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo es la expresión perfecta del Padre. En Hebreos 1:3 leemos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como el resplandor es al sol, así el Hijo es al Padre, no una parte separada, sino la expresión radiante de toda su gloria. En Colosenses 1:15, Pablo lo llama la imagen del Dios invisible. No una imagen pintada o esculpida, sino la representación perfecta y viva de todo lo que Dios es. En Colosenses 2:9 añade: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la naturaleza divina completa vive en el cuerpo humano de Jesús. El Hijo también es presentado como el agente de la creación. En Juan 1:3 leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16-17,
Pablo expande esta verdad. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cuando el Hijo se encarnó, no dejó de ser Dios, pero añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana completa. En Filipenses 2, 6, 8, Pablo describe este misterio, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo no se despojó de su divinidad, sino que voluntariamente limitó el uso de sus atributos divinos para poder vivir auténticamente como hombre. Era completamente Dios, pero también completamente humano, con cuerpo, alma, emociones y voluntad humana, aunque sin pecado. Durante su ministerio terrenal, el Hijo mostró tanto atributos divinos como humanos. Como hombre, se cansaba, tenía hambre, lloraba, sufría. Como Dios, calmaba tormentas, multiplicaba panes, resucitaba muertos y perdonaba pecados. En su persona, las dos naturalezas existían en perfecta unión sin confusión. El Espíritu Santo es quizás la persona de la Trinidad más malentendida, pero es igualmente divino y personal como el Padre y el Hijo. No es una fuerza impersonal o una energía cósmica, sino una persona real, con intelecto, emociones y voluntad. A lo largo de las Escrituras se revela como el soplo vivificador y el poder activo de Dios. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este soplo de Dios que da vida está íntimamente conectado con la obra del Espíritu Santo. La palabra hebrea ruach y la griega pneuma significan tanto espíritu como aliento o viento. En Juan 20:22, después de su resurrección, Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este soplo de Jesús conecta directamente con el soplo creador de Génesis, mostrando que el Espíritu Santo es quien da vida tanto física como espiritual. El Espíritu Santo es presentado claramente como una persona, no como una cosa. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos que el Espíritu guía, habla, escucha y revela todas actividades personales. En Efesios 4:30, Pablo advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Solo una persona puede ser contristada. Una fuerza o energía no tiene emociones. En Hechos 13:2 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu habla, llama y comisiona. El Espíritu Santo también tiene intelecto divino. En 1 Corintios 2, 10, 11, Pablo escribió: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En la creación, el Espíritu Santo estaba activamente involucrado. Job 33.4 declara: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Job 26:13 leemos: su Espíritu adornó los cielos.
El Espíritu no solo da vida, sino que también embellece y ordena la creación. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es quien realiza el nuevo nacimiento. En Juan 3, 5, 6, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo también es quien da poder para el ministerio y la vida cristiana. En Hechos 1:8, Jesús prometió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las verdades más importantes sobre la Trinidad es que las tres personas son completamente iguales en esencia: poder, gloria y majestad. No hay jerarquía de importancia o grados de divinidad entre ellas. Cada una es plenamente Dios, no parcialmente o en menor medida. La Biblia atribuye claramente la divinidad a cada persona de la Trinidad. Al Padre se le llama Dios repetidamente. En 1 Corintios 8:6, Pablo escribió: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. En Efesios 4:6 habla de un Dios y Padre de todos. Al Hijo también se le atribuye divinidad plena. En Juan 1:1 leemos que el Verbo era Dios. En Juan 20:28, Tomás confesó a Jesús: Señor mío y Dios mío. En Tito 2:13, Pablo se refiere a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:8, el Padre mismo llama al Hijo Dios, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Al Espíritu Santo también se le reconoce como Dios. En Hechos 5:3-4, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Los atributos divinos se atribuyen igualmente a las tres personas. La eternidad pertenece al Padre, Salmo 92, al Hijo, Juan 1:1, Hebreos 13:8, y al Espíritu Santo, Hebreos 9:14. La omnipresencia caracteriza al Padre, Jeremías 23:24, al Hijo, Mateo 28:20, y al Espíritu Santo, Salmo 139:7-10. La omnisciencia es del Padre, 1 Juan 3:20, del Hijo, Juan 16:30, Colosenses 2:3, y del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:10-11. La omnipotencia pertenece al Padre, Génesis 17:1, al Hijo, Mateo 28:18, Apocalipsis 1:8, y al Espíritu Santo, Lucas 1:35, Romanos 8:11. En Mateo 28:19, Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un solo nombre compartido por tres personas, indicando igualdad esencial. Si el Hijo o el Espíritu Santo fueran inferiores al Padre, sería blasfemo incluirlos en el mismo nivel. En 2 Corintios 13:14, la bendición apostólica menciona la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Las tres personas son invocadas igualmente para bendecir, mostrando su igualdad en poder y autoridad. Esta igualdad no significa que las tres personas sean idénticas o intercambiables. Mantienen sus características personales distintivas, pero comparten la misma esencia divina completa. Es como tres personas humanas que comparten la misma naturaleza humana, pero multiplicado infinitamente en perfección divina. Aunque las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia y poder, cada una tiene papeles únicos y distintivos en la obra de Dios. Estas diferencias no indican inferioridad o superioridad, sino orden divino y especialización amorosa para cumplir el plan perfecto de salvación. El Padre funciona principalmente como el planificador y el que envía.
En Efesios 1, 4, 5 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Padre es quien planifica la salvación desde la eternidad. En Juan 3:16 vemos al Padre como el que ama y envía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En Gálatas 4:4-5 Pablo escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El Hijo funciona como el ejecutor del plan del Padre, el Redentor que viene a salvar. En Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 17:4, oró al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El papel del Hijo incluye la revelación del Padre. En Juan 1:18 leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14:9 Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo también es el mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hebreos 9:15 se le llama mediador de un nuevo pacto. El Espíritu Santo funciona como el aplicador de la salvación, el que toma la obra del Hijo y la hace efectiva en las vidas individuales. En Juan 16:8, Jesús dijo que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Tito 3:5, Pablo escribió sobre el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el santificador de los creyentes. En 2 Tesalonicenses 2:13 leemos sobre la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto del Espíritu que producen las vidas transformadas. En la oración vemos estos papeles distintivos claramente. Oramos al Padre a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. En Efesios 2:18 leemos: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a orando en el Espíritu. Estos papeles no son arbitrarios ni temporales, sino que reflejan las relaciones eternas dentro de la Trinidad. El Padre siempre ha sido la fuente, el Hijo siempre ha sido el enviado, y el Espíritu Santo siempre ha sido el que procede y aplica. Dentro de la Trinidad existe la relación de amor más perfecta que jamás haya existido o pueda existir. Las tres personas viven en comunión eterna, completa y gozosa. Esta comunión no comenzó en algún momento, sino que ha existido desde toda la eternidad y será para siempre. En Juan 17:24, Jesús oró revelando esta comunión eterna. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor entre el Padre y el Hijo existía antes de la creación. En Juan 1:1, Juan escribió que el Verbo era con Dios. La palabra griega pros, que se traduce con, indica no solo presencia, sino comunión íntima fase a fase. Era una relación de perfecta intimidad y comunicación. En Juan 17:5, Jesús habló de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta gloria compartida indica comunión en majestad y honor eternos. No era una gloria solitaria, sino compartida en perfecta armonía. El Espíritu Santo también participa en esta comunión eterna.
En Juan 15:26, Jesús habló del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Esta procesión eterna indica relación constante y comunión perfecta. En Juan 16:14-15, Jesús dijo del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos la perfecta comunión en posesión y gloria. Esta comunión se caracteriza por amor perfecto. En Juan 3:35 leemos: El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. En Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. También se caracteriza por honor mutuo. En Juan 8:54, Jesús dijo: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. En Juan 17:1, oró: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. La comunicación entre las personas trinitarias es perfecta. En Juan 8:26, Jesús dijo: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta comunión perfecta es el modelo para todas las relaciones humanas. En Juan 17:21, Jesús oró por sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad que debe existir entre los creyentes debe reflejar la unidad perfecta de la Trinidad. La obra de Dios en el mundo no es realizada por una sola persona de la Trinidad trabajando sola, sino por las tres personas trabajando juntas en perfecta armonía. Cada obra divina involucra a las tres personas, aunque cada una tiene un papel distintivo. En la creación vemos a las tres personas activas desde el principio. En Génesis 1:1 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre es presentado como el creador principal. En Génesis 1:26, Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, usando el plural que sugiere participación trinitaria. Juan 1:3 revela el papel del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 confirma, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El Hijo es el agente activo de la creación. Génesis 1:2 muestra al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 33:4 añade: El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu da vida y forma a la creación. En la redención, las tres personas también trabajan juntas. El Padre planifica y envía. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En Gálatas 4:4-5, Dios envió a su Hijo. El Hijo ejecuta la redención. En Gálatas 2:20, Pablo escribió: Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Espíritu Santo aplica la redención. En Juan 3:5, Jesús habló del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. En Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la santificación, el proceso continuo de crecimiento espiritual, las tres personas también participan. El Padre santifica a través de su verdad.
En Juan 17:17, Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Hijo santifica a través de su sacrificio. En Hebreos 10:10 leemos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Espíritu Santo es el agente directo de la santificación. En 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esta participación trinitaria en toda obra divina muestra la unidad perfecta de propósito y la cooperación armoniosa entre las tres personas. No compiten ni trabajan independientemente, sino en perfecta sincronización para cumplir los propósitos eternos de Dios. Uno de los aspectos más delicados de entender sobre la Trinidad es cómo el Hijo puede ser igual al Padre en esencia, pero al mismo tiempo someterse a Él en función. Esta distinción entre igualdad ontológica, de ser, y sumisión económica, de función, es crucial para comprender correctamente las relaciones trinitarias. La igualdad ontológica significa que el Hijo es igual al Padre en esencia, naturaleza y atributos divinos. En Juan 10:30 Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. En Filipenses 2:6 Pablo escribió que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta igualdad esencial nunca cambia. El Hijo siempre ha sido y siempre será igual al Padre en poder, gloria, sabiduría y todos los atributos divinos. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sin embargo, en la economía de la salvación, el Hijo voluntariamente se somete al Padre para cumplir el plan redentor. En Juan 6:38, Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta sumisión funcional no indica inferioridad, sino orden divino y cooperación amorosa. Es como un general del ejército que puede ser igual en dignidad humana a un soldado, pero funcionalmente el soldado se somete al general para el bien de la misión. En 1 Corintios 11:3, Pablo escribió: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta cabeza indica orden funcional, no inferioridad esencial. Durante la encarnación, esta sumisión se volvió especialmente visible. En Lucas 22:42, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era sumisión voluntaria del Hijo al plan del Padre. En Juan 14:28, Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. En el contexto de su encarnación y misión terrenal, el Padre era funcionalmente mayor porque enviaba y el Hijo era enviado. Pero esto no contradice su igualdad esencial. Incluso después de la resurrección, esta sumisión funcional continúa. En 1 Corintios 15:28, Pablo escribió sobre el futuro: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta sumisión eterna del Hijo al Padre no es vergonzosa ni degradante, sino hermosa expresión de orden divino y amor perfecto. Muestra que dentro de la Trinidad hay estructura, no caos; orden, no confusión; armonía, no competencia. El Espíritu Santo también muestra su misión funcional. En Juan 16:13, Jesús dijo:
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu no actúa independientemente, sino en sometimiento amoroso al Padre y al Hijo. Esta distinción entre igualdad esencial y sumisión funcional ayuda a resolver muchas aparentes contradicciones en las Escrituras. El Hijo puede ser igual a Dios y al mismo tiempo someterse a Dios sin contradicción, porque son aspectos diferentes de la verdad trinitaria. La historia de tu salvación no comenzó cuando naciste, ni cuando escuchaste el Evangelio por primera vez, ni siquiera cuando decidiste creer en Jesús. Tu historia con Dios comenzó mucho antes, en la eternidad pasada, cuando el Padre puso sus ojos de amor sobre ti y te escogió para ser suyo para siempre. En Efesios 1:4, Pablo revela esta verdad asombrosa. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que existiera el primer átomo del universo, antes de que brillara la primera estrella, antes de que pisaras esta tierra, el Padre ya te conocía y te amaba con amor eterno. Esta elección del Padre no fue basada en algo bueno que Él vio en ti. No fue porque eras más inteligente, más bondadoso o más religioso que otros. En Romanos 9, 11, 12, Pablo explica que esta elección fue hecha no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El amor del Padre hacia ti es un amor eterno, que nunca comenzó porque nunca hubo un tiempo en que no existiera. En Jeremías 31:3, Dios declara: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este amor no depende de tu comportamiento, tu estado de ánimo o tus circunstancias. Es un amor inmutable e incondicional. En Juan 17:23, Jesús oró una oración que debe llenarte de asombro, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre te ama con el mismo amor con que ama a Jesús. No es un amor menor o de segunda clase, sino exactamente el mismo amor perfecto, infinito y eterno. El Padre también te adoptó como hijo. En Efesios 1:5 leemos: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No eres solo una creación del Padre, sino su hijo adoptivo con todos los derechos y privilegios que esto conlleva. En Romanos 8:15, Pablo escribió: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La palabra Abba es arameo y significa papito o papá, una expresión íntima de confianza y cercanía. Esta adopción te da acceso directo al Padre. En Efesios 2:18 leemos: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no eres un extraño tratando de acercarse a un Dios distante, sino un hijo amado corriendo hacia los brazos abiertos de su Padre celestial. El Padre también te protege como un Padre perfecto. En Juan 10:29, Jesús dijo: mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estás seguro en las manos todopoderosas del Padre, y nadie puede sacarte de allí. En 1 Pedro 1:5, Pedro escribió que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Padre mismo es quien te guarda y te protege hasta el día final. El cuidado del Padre se extiende a cada detalle de tu vida. En Mateo 6:26, Jesús enseñó: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Padre cuida de las aves,
¿cuánto más cuidará de ti, su Hijo amado? En Mateo 10:30, Jesús declaró: pues aun vuestros cabellos están todos contados. El Padre conoce hasta los detalles más pequeños de tu vida. No hay nada demasiado insignificante para su atención amorosa. Mientras el Padre te escogía en la eternidad, el Hijo aceptaba voluntariamente la misión más costosa del universo: venir a este mundo a morir por tus pecados. No fue obligado ni forzado, sino que en amor perfecto se ofreció a sí mismo para ser tu Redentor. En Juan 10, 17, 18, Jesús explicó: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Su muerte no fue un accidente ni una tragedia imprevista, sino un acto voluntario de amor supremo. La palabra redimir significa comprar de vuelta o rescatar, pagando un precio. Estabas esclavizado al pecado, vendido bajo su poder, sin esperanza de liberarte por ti mismo. Pero Jesús vino como tu pariente redentor, pagando el precio completo de tu libertad con su propia sangre. En 1 Pedro 1, 18, 19, Pedro escribió: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de tu redención no fue dinero ni posesiones, sino la vida misma del Hijo de Dios. En Gálatas 3:13, Pablo explicó cómo funcionó esta redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó sobre sí mismo la maldición que te correspondía a ti por haber quebrantado la ley de Dios. El Hijo no solo murió por ti, sino que también vivió por ti. Su vida perfecta, sin pecado, es acreditada a tu cuenta. En 2 Corintios 5:21, Pablo escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un intercambio glorioso. Él tomó tu pecado, tú recibes su justicia. En Romanos 5:19, Pablo explicó: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia perfecta de Jesús durante toda su vida es contada como tuya. La resurrección del Hijo es la prueba de que tu redención está completa. En Romanos 4:25, Pablo escribió que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección demuestra que el Padre aceptó su sacrificio como pago completo por tus pecados. En 1 Corintios 15:17, Pablo añadió: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo sí resucitó. Por tanto, tu fe no es vana y ya no estás en tus pecados. Estás completamente libre, completamente perdonado, completamente justificado. El Hijo también intercede por ti continuamente. En Hebreos 7:25 leemos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora mismo, mientras lees esto, Jesús está orando por ti ante el Padre. En Romanos 8:34, Pablo preguntó: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tienes al mejor abogado del universo, defendiéndote constantemente ante el tribunal divino. Esta redención del Hijo te da una nueva identidad. Ya no eres definido por tus errores pasados, tus fallas presentes o tus temores futuros.
Eres definido por lo que Cristo hizo por ti. En 2 Corintios 5:17, Pablo declaró: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mientras el Padre te escogía y el Hijo moría por ti, el Espíritu Santo se preparaba para hacer su obra más íntima y personal, venir a vivir dentro de ti, transformándote desde adentro hacia afuera. Esta obra del Espíritu Santo convierte las decisiones eternas del Padre y el sacrificio histórico del Hijo en realidad presente en tu vida. El Espíritu Santo comienza su obra en ti con la regeneración, el nuevo nacimiento. En Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, permanecerías espiritualmente muerto, incapaz de responder a Dios. En Tito 3:5, Pablo describió esta obra. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lavó completamente y te renovó, dándote una naturaleza completamente nueva. Esta regeneración es como nacer de nuevo literalmente. En Juan 1:13, Juan escribió sobre los que creen en Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu nuevo nacimiento no vino de esfuerzo humano, sino directamente de Dios a través de su Espíritu. Después de regenerarte, el Espíritu Santo viene a vivir permanentemente dentro de ti. En 1 Corintios 6:19, Pablo preguntó: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo se convierte en el templo sagrado donde mora el Espíritu de Dios. Esta habitación del Espíritu Santo es permanente. En Juan 14:16, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No es una visita temporal, sino una residencia eterna. El Espíritu Santo nunca te abandonará. En Efesios 1:13-14, Pablo describió esta habitación como un sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un sello en el mundo antiguo indicaba propiedad, autenticidad y protección. El Espíritu Santo es el sello de Dios que demuestra que le perteneces. También es las arras, un pago inicial que garantiza que recibirás toda la herencia prometida. Es como un anticipo del cielo que ya experimentas aquí en la tierra. El Espíritu Santo también te convence de pecado, justicia y juicio. En Juan 16:8, Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando sientes convicción por algo malo que hiciste, es el Espíritu Santo trabajando en tu conciencia, guiándote de vuelta al camino correcto. Pero el Espíritu Santo no solo te convence del mal, sino que te guía hacia toda la verdad. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo también produce fruto en tu vida. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumeró: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no son algo que produces por esfuerzo propio,
sino el resultado natural de la vida del Espíritu fluyendo a través de ti. En Romanos 8:26, Pablo escribió sobre otra obra preciosa del Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo ora por ti con una comprensión perfecta de tus necesidades. La oración cristiana no es una comunicación unidireccional con un Dios genérico, sino una conversación íntima que involucra a las tres personas de la Trinidad de manera específica y hermosa. Entender esto transformará completamente tu vida de oración y te dará una confianza nueva para acercarte al trono de la gracia. La dirección principal de la oración es hacia el Padre. En Mateo 6:9, Jesús enseñó a sus discípulos a orar: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No comenzamos orando a una fuerza cósmica impersonal, sino dirigiéndonos directamente al Padre Celestial que nos ama. En Juan 16:23, Jesús prometió: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. El Padre es quien escucha nuestras oraciones y quien las responde. Es el destinatario principal de nuestras peticiones, adoración y agradecimiento. Pero no podemos acercarnos al Padre por nosotros mismos. Necesitamos un mediador, y ese mediador es el Hijo. En Juan 14:6, Jesús declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino hacia el Padre excepto a través de Jesús. En 1 Timoteo 2:5, Pablo escribió: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando oras en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica, sino el reconocimiento de que solo puedes acercarte al Padre a través de la obra mediadora del Hijo. En Efesios 2:18, Pablo explicó: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí vemos la participación de las tres personas. Vamos al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la oración. En Efesios 6:18, Pablo exhortó: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa orar bajo su dirección, con su ayuda y en armonía con su voluntad. En Romanos 8:26-27, Pablo reveló una de las obras más consoladoras del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando no sabes qué orar, cuando el dolor es tan profundo que no encuentras palabras, cuando las circunstancias son tan confusas que no sabes qué pedir, el Espíritu Santo toma tus gemidos más profundos y los traduce en oraciones perfectas que van directamente al corazón del Padre. En Judas 20 encontramos otra referencia a orar en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu te edifica, te fortalece, te conecta con el poder de Dios. Esta comprensión trinitaria de la oración te da una confianza tremenda. En Hebreos 4:16, el escritor nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes acercarte con confianza porque tienes al Hijo como mediador y al Espíritu como ayudador.
También significa que tus oraciones nunca son ignoradas o perdidas. Cada una pasa por el filtro perfecto del Hijo y la ayuda infalible del Espíritu, antes de llegar al corazón amoroso del Padre. Es un sistema de oración perfecto, diseñado por un Dios perfecto para la comunicación perfecta con sus hijos. La adoración cristiana auténtica no es dirigida a una deidad vaga o genérica, sino específicamente a las tres personas de la Trinidad. Cada persona merece adoración porque cada una es completamente Dios y cada una contribuye de manera única a tu salvación y vida espiritual. El Padre merece adoración como el creador y sustentador de todas las cosas. En Apocalipsis 4:11, los 24 ancianos claman: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cada vez que contemplas la belleza de la creación, tienes una oportunidad de adorar al Padre. En Juan 4:23-24, Jesús enseñó sobre la adoración al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración al Padre debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu significa con sinceridad genuina, no solo con palabras externas, sino con el corazón. En verdad significa conforme a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en su palabra, no según nuestras ideas o preferencias humanas. El Hijo también merece adoración plena como Dios encarnado. En Filipenses 2:9-11, Pablo escribió: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Hebreos 1:6, el Padre mismo ordena la adoración al Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles deben adorar al Hijo, ¿cuánto más nosotros que hemos sido redimidos por Él? En Juan 5:23, Jesús declaró: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No puedes adorar verdaderamente al Padre mientras ignoras o disminuyes al Hijo. La adoración al Padre y al Hijo está inseparablemente unida. El Espíritu Santo también merece adoración, aunque a menudo es la persona más olvidada en la adoración cristiana. En Hechos 5:3-4, Pedro equiparó mentir al Espíritu Santo con mentir a Dios, confirmando su divinidad plena y por tanto su derecho a ser adorado. En muchas iglesias, la adoración incluye invocaciones trinitarias que reconocen a las tres personas. Cuando cantas, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, estás adorando al Dios Trino. Cuando participas en la doxología, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estás dirigiendo conscientemente tu adoración a las tres personas. La adoración trinitaria también se refleja en los himnos y cánticos cristianos. Himnos como Ven, fuente de toda bendición, se dirigen al Padre. Cuán grande es Él, exalta al Hijo. Espíritu Santo, ven, invoca al Espíritu. Cada persona de la Trinidad ha inspirado siglos de música y poesía devocional. En tu adoración personal, puedes conscientemente dirigir tu alabanza a cada persona de la Trinidad. Puedes agradecer al Padre por su amor eterno, alabar al Hijo por su sacrificio redentor y adorar al Espíritu Santo por su obra santificadora. Cada una merece tu adoración específica y personal.
La adoración trinitaria también te protege de desviaciones teológicas. Cuando adoras solo al Padre, puedes caer en una forma de deísmo que ignora la encarnación. Cuando adoras solo a Jesús sin referencia al Padre o al Espíritu, puedes caer en una forma de cristomonismo. La adoración equilibrada a las tres personas te mantiene en la fe ortodoxa. La transformación cristiana no es un proyecto de automejoramiento que realizas con tu propia fuerza, sino una obra continua de las tres personas de la Trinidad trabajando en tu vida día tras día. Cada persona contribuye de manera única pero coordinada a hacerte más como Jesús. El Padre te transforma a través de su disciplina amorosa. En Hebreos 12, 5, 6, el escritor cita Proverbios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina del Padre no es castigo vengativo, sino entrenamiento amoroso. En Hebreos 12, 10, 11 continúa. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre también te transforma a través de su palabra. En Juan 17, 17, Jesús oró. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que lees la Biblia, estudias sus enseñanzas o escuchas su predicación, el Padre está usando su palabra para transformarte. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo escribió: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Padre es la herramienta principal de tu transformación. El Hijo te transforma a través de su ejemplo. En 1 Pedro 2:21, Pedro escribió: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tienes el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida que agrada a Dios. En Filipenses 2:5, Pablo exhortó: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El carácter de Cristo debe ser reproducido en tu carácter. Su humildad, su amor, su obediencia, su compasión deben verse cada vez más en tu vida. En 2 Corintios 3:18, Pablo describió esta transformación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mientras contemplas a Cristo, el Espíritu te va transformando para que seas como Él. El Espíritu Santo es el agente principal de tu transformación diaria. En Gálatas 5:16, Pablo escribió: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu significa someterte conscientemente a su dirección en cada decisión y situación. El Espíritu te transforma produciendo su fruto en tu vida. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumeró: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no aparece de la noche a la mañana, sino que se desarrolla gradualmente mientras permaneces conectado al Espíritu. En Romanos 8:13, Pablo explicó el papel del Espíritu en vencer el pecado. Porque
Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu te da poder para decir no al pecado y sí a la justicia. El Espíritu también te transforma a través de la oración. En Efesios 6:18 Pablo escribió: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oras en el Espíritu, Él alinea tus deseos con los de Dios, transformando gradualmente tus prioridades y ambiciones. Esta transformación trinitaria es un proceso que dura toda la vida. En Filipenses 1:6, Pablo expresó confianza. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las tres personas de la Trinidad están comprometidas a completar tu transformación hasta que seas presentado perfecto ante Dios. La Trinidad no es solo una doctrina abstracta para estudiar, sino el modelo perfecto para todos tus relacionamientos humanos. La forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí es el patrón que debe seguir tu matrimonio, tu familia, tu iglesia y todas tus amistades. En la Trinidad vemos unidad perfecta sin uniformidad. Las tres personas son distintas pero nunca divididas, diferentes pero nunca en desacuerdo. En Juan 17:11, Jesús oró por sus discípulos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta unidad trinitaria se basa en amor mutuo. En Juan 3:35 leemos: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En Juan 15:9 Jesús dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor es el pegamento que mantiene unida a la Trinidad y debe ser el fundamento de tus relacionamientos. En la Trinidad también vemos sumisión mutua sin inferioridad. El Hijo se somete al Padre, pero esto no lo hace menos divino. En 1 Corintios 11:3, Pablo escribió: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta estructura no implica inferioridad, sino orden amoroso. En Efesios 5:21, Pablo enseñó sobre la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego aplicó este principio al matrimonio, donde los esposos deben amarse como Cristo ama a la iglesia, y las esposas deben respetarse como la iglesia respeta a Cristo. No es un sistema de dominación, sino de servicio mutuo siguiendo el patrón trinitario. La comunicación en la Trinidad es perfecta. El Hijo solo habla lo que oye del Padre. El Espíritu solo habla lo que oye del Hijo. No hay malentendidos, secretos dañinos o comunicación manipuladora. En Efesios 4:25, Pablo escribió: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En la Trinidad también vemos celebración mutua. En Juan 17:4, Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra. En Juan 16:14, prometió que el Espíritu me glorificará. Cada persona busca la gloria de las otras, no la propia. En Filipenses 2:3, Pablo aplicó este principio: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La iglesia debe reflejar especialmente esta unidad trinitaria. En Hechos 4:32, Lucas describió la iglesia primitiva: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era una comunidad que reflejaba la unidad perfecta de la Trinidad. En 1 Corintios 12:4, 6, Pablo escribió sobre la diversidad en la unidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo,
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Como en la Trinidad, hay diversidad de funciones, pero unidad de propósito. Las familias cristianas también deben seguir el patrón trinitario. Los padres deben amar y liderar como el Padre Celestial. Los hijos deben obedecer y honrar como el Hijo Eterno. Y el espíritu de amor y paz debe llenar el hogar como el Espíritu Santo llena el templo. En las amistades cristianas debe haber la misma transparencia, lealtad y sacrificio que caracteriza las relaciones trinitarias. En Juan 15:13, Jesús dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El amor trinitario es sacrificial, y nuestro amor mutuo debe serlo también. Tu vida cristiana no termina cuando mueres, sino que se completa cuando entras en la presencia eterna del Dios Trino. Toda la obra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado realizando en tu vida tiene como objetivo final llevarte a casa, donde vivirás para siempre en perfecta comunión con las tres personas de la Trinidad. El Padre te ha preparado un lugar en su casa celestial. En Juan 14:2, Jesús prometió: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». No vas a un lugar impersonal o abstracto, sino a la casa familiar del Padre Celestial que te ama. En 2 Corintios 5:1, Pablo escribió sobre esta esperanza: «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos». Tu cuerpo actual es temporal, pero tienes una casa eterna esperándote en la presencia del Padre. El Hijo viene personalmente a llevarte a casa. En Juan 14:3, Jesús prometió: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No serás trasladado por ángeles o transportado por algún proceso impersonal, sino que Jesús mismo vendrá por ti. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo describió este glorioso evento: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la eternidad verás al Hijo cara a cara». En 1 Juan 3:2, Juan escribió: «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». La transformación que comenzó en tu conversión se completará cuando veas a Jesús. En Apocalipsis 22:4, Juan describió esta visión: «Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes». Por fin podrás ver el rostro de aquel que te amó y se entregó por ti. Ya no necesitarás fe, porque tendrás vista. Ya no necesitarás esperanza, porque tendrás posesión. El Espíritu Santo será tu compañero eterno en esta nueva vida. En Juan 14:16, Jesús prometió que el Consolador estaría contigo para siempre. La relación íntima que has desarrollado con el Espíritu Santo en esta vida continuará y se profundizará por toda la eternidad. En Apocalipsis 21:3, Juan oyó una gran voz que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La presencia del Dios Trino que ahora experimentas por fe será entonces una realidad visible y tangible.
tu cuerpo también será transformado para la vida eterna. En 1 Corintios 15, 51, 52, Pablo reveló un misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En Filipenses 3:21, Pablo escribió que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tendrás un cuerpo glorificado como el de Jesús resucitado, real y físico, pero libre de enfermedad, dolor, cansancio y muerte. En esta vida eterna, adorarás al Dios Trino sin distracción ni interrupción. En Apocalipsis 4:8, Juan vio a los seres vivientes que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tu adoración será perfecta, pura y perpetua. También servirás al Dios Trino con gozo perfecto. En Apocalipsis 22:3, Juan escribió: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El servicio no será carga sino delicia, no obligación sino privilegio. En Apocalipsis 21:4, Juan describió el final de todo sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En todas las consecuencias del pecado serán eliminadas para siempre. Esta esperanza no es escape de la realidad presente, sino motivación para vivir fielmente ahora. En 1 Juan 3:3, Juan escribió: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque sabes lo que te espera, puedes vivir con propósito, pureza y gozo, incluso en medio de las dificultades presentes. Mientras tanto, las tres personas de la Trinidad continúan trabajando en tu vida, preparándote para esa gloria venidera. El Padre te disciplina y entrena. El Hijo intercede por ti y te fortalece. El Espíritu Santo te santifica y te consuela. Todo está dirigido hacia ese día glorioso cuando estarás para siempre en casa con el Dios que te ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Si este video te ha ayudado a entender mejor quién es Dios y cómo obra en tu vida, te pido que hagas 3 cosas muy importantes. Primero, suscríbete a este canal presionando ese botón rojo aquí abajo. Necesitamos llegar a más personas con estas verdades que pueden transformar vidas. Cada suscripción nos ayuda a que YouTube muestre estos videos a más gente que necesita conocer mejor a Dios. Segundo, comparte este video con alguien que conozcas. Puede ser un familiar que tiene preguntas sobre la fe, un amigo que está luchando espiritualmente, o alguien en tu iglesia que quiere entender mejor la Trinidad. Un simple share puede cambiar una vida para la eternidad. Tercero, déjanos un comentario contándonos cómo este video te ha impactado. ¿Qué parte te ayudó más? ¿Hay algo sobre la Trinidad que ahora entiendes mejor? ¿Cómo vas a aplicar estas verdades en tu vida? Tus comentarios nos motivan a seguir creando contenido que realmente marque la diferencia. Y si todavía tienes preguntas sobre la Trinidad o cualquier otro tema bíblico, escríbelas en los comentarios. Leemos cada uno y consideramos sus sugerencias para videos futuros. Recuerda, no estás solo en esta vida. El Padre te ama con amor eterno. El Hijo intercede por ti constantemente y el Espíritu Santo vive dentro de ti para guiarte y fortalecerte cada día. Esa es la verdad gloriosa de la Trinidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades maravillosas de la Palabra de Dios.
Hasta entonces, que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga y te guarde. Dios te bendiga.